FJU Cast. Conecta el podcast, FJU. Comparte el podcast, FJU. Deja el me gusta en el FJU. Suscríbete ya, FJU. Comenzamos nuestro programa FJU Cast en nuestro podcast y estamos aquí una vez más. Hoy estoy aquí con mi esposa. ¿Qué tal, amor? Un placer estar con ustedes y estamos muy bien. Y también tenemos a Liz. ¿Qué tal, Liz? Un placer estar aquí en esta tarde acompañándolos en el podcast. Hoy Liz nos acompaña, nos visita. Liz, primera vez que está en nuestro podcast. Y Liz nos va a contar parte de su historia, ¿verdad, Liz? Sí, una parte. Una parte, porque si la contamos toda nos agarra todo el programa. Y hoy tenemos una frase o una palabra que muchos de los jóvenes están siendo afectados, que incluso sale ahí en la pantalla, sobre el resentimiento. Muchos de los jóvenes están viviendo y enfrentando lo que hoy para muchos de los jóvenes es el resentimiento. Incluso tenemos una pregunta aquí, amor, que en estas semanas atrás estuvimos contestando varias preguntas. Y una de ellas que los jóvenes nos dejaron fue esa. ¿Una persona puede tener el Espíritu Santo y tener algún resentimiento contra alguien? Durante estos días estuvimos preguntándole a los jóvenes de aquí, de la FJU, preguntas, dudas, alguna incógnita que ellos tenían. Y una de ellas era esta aquí. ¿Será que una persona puede tener el Espíritu Santo y tener resentimiento? ¿Puede? No, porque es imposible que una persona teniendo el Espíritu Santo, ella guarde algo contra alguien, ¿verdad? Porque el resentimiento es algo que queda permanente dentro del interior de la persona, que ella guarda. Entonces, sería imposible, ¿verdad? Una persona tener el Espíritu Santo y que ella guarde un resentimiento contra alguien. Cuando, Liz, tú antes de llegar aquí a la FJU, ¿tú tenías resentimiento? Sí tenía resentimiento. ¿Cuánto tiempo tuviste con resentimiento? Creo que por muchos años yo tuve resentimiento por personas fuera de mi casa y quizás dentro de mi hogar también. Esas personas, obviamente el resentimiento no llega así de casualidad. A veces viene por algo que le hicieron, por algo que pasó o algo que no le gustó. Fue así tu caso, ¿verdad, Liz? Sí, así sucedió. Algo que ellos no te gustó de ellos y tú guardaste el resentimiento. Sí, quizás heridas también. Puede ser que esa persona no se percató de que cierta cosa podría herirme y sin querer eso me hirió a mí y creó ese resentimiento, ¿verdad? Algo que no pude perdonar, algo que no pude dejar y pasó el tiempo y eso va creciendo realmente. Va creciendo. ¿Verdad? Comienza con algo pequeño. Comienza con algo pequeño, sí. Y aquí viene parte de la pregunta. ¿El joven sabe, Liz, que está mal? ¿O el joven piensa que está bien guardar eso? Antes de tú llegar a la FJU, a la iglesia, que tal vez tú entendiste que no era bueno, pero cuando tú estabas del lado de fuera, tú pensabas, o los jóvenes piensan, tal vez tú conoces a varios, que está bien guardar resentimiento, está mal guardar resentimiento. ¿Qué tú Algunos pensabas? piensan que sí, que está bien, que es como dicen allá afuera, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Correcto. Ellos normalmente hacen eso. Es como, me hirió, entonces yo voy a pagar con la misma moneda, voy a herir el doble. Y pues yo veo que ellos no ven ningún problema en lo que están haciendo, sino que simplemente continúan con sus vidas evitando esa parte. O sea, evitando esta parte de sus vidas y no lo cambian. ¿Y tú pensabas, estoy bien o estoy mal? ¿Qué tú pensabas? Yo pensaba que estaba mal. ¿Tú sabías? Sí, yo sabía que estaba mal, porque yo decía, ¿cómo me voy a acercar a mi familia o cómo me voy a acercar a esta persona si no estamos bien, ¿verdad? Entonces yo decía... Cuando el joven tiene un resentimiento, hay una barrera entre la otra persona. Porque si yo tengo algo contigo, yo no voy a compartir nada contigo, no voy a salir, no voy a convivir, porque hay una barrera invisible. Y interna, o sea, una barrera invisible interna. pero se transmite a lo exterior en el momento que la persona no puede estar cerca de la otra persona, como que le incomoda estar con la otra persona. Entonces, por eso es que la pregunta es, si tengo el Espíritu Santo,
puedo guardar un resentimiento. Y ahí porque entra la respuesta. Porque si yo tengo el Espíritu Santo, si yo, o hasta puedo decir yo soy de Dios, ¿será? Y yo tengo resentimiento. No da para entrar los dos, porque es un sentimiento, es un espíritu. El resentimiento es un espíritu. O yo tengo el Espíritu de Dios, o yo tengo el espíritu del resentimiento, que al final sabemos que es el espíritu del mal. Y si yo no logro convivir con una persona que yo veo, cuánto menos yo voy a lograr convivir con el Espíritu Santo. Entonces no da para que alguien que tiene el Espíritu Santo guarde rencor. Porque, no sé, amor, si antes de que tú recibas el Espíritu Santo, no sé si tú tenías un resentimiento, tenías algún disguste con alguien, un conflicto con alguien. Más después cambió aquello. No sé si tú tuviste una experiencia así. Antes de yo llegar a la iglesia, yo tenía bastante resentimiento con un familiar y que ese resentimiento se convirtió en un odio. Bueno. Porque yo alimentaba el resentimiento. Tanto así que una persona bien resentida sufre en el silencio. No se lo cuenta a nadie, pero hay un vacío que se llena con resentimiento y viene la soledad, la depresión, se convierte en odio, en no querer estar cerca de la persona, o cuando está cerca se siente incomodada. Entonces es un sufrimiento que la verdad sí hay cómo limpiarlo, cómo sacarlo, pero depende de la persona. Porque, por ejemplo, yo identifiqué que yo era una persona muy resentida. O sea, que yo guardaba mucho resentimiento, como Liz estaba hablando, ¿verdad? Liz estaba hablando que aquellas personas, ¿verdad?, que hieren con las palabras o con maltrato físico también. Entonces va guardando ese resentimiento. Y ahí cuando la persona quiere el Espíritu Santo, por ejemplo, Liz, sí, cuando tú llegaste a la FJU, tú llegaste a la iglesia, tú comenzaste a entender que tenía que limpiar. Ahí sí comienza el proceso. Limpiarme. ¿Qué tú hiciste para vencer el resentimiento? Que tal vez el joven dice, pero para ustedes es fácil decir que perdone, que quite el resentimiento, porque no saben lo que me hicieron. Sí. Todo el mundo pasó situaciones así. ¿Y qué tú hiciste para vencer el resentimiento? Primero comprender, ¿verdad? De que en qué era lo que yo me estaba equivocando, y luego aceptar esa verdad. Porque aceptar nosotros mismos que estamos mal al tener resentimiento hacia esta persona. O sea, como reconocer. Reconocer exactamente. Es hablar también con esa persona, decirle, yo me equivoqué, yo sé que tú también te equivocaste, pero después de todo eso ya yo te perdono a ti. Es como perdonarlo, como dicen también, ¿verdad? Nosotros no perdonamos para ser, ¿cómo se les dice a eso? ¿Perdonados? Perdonados creo que es, ¿verdad? Sino para estar bien, ¿eh? Sí, sino para tener calma dentro de uno mismo. Eso mismo es. Para tener calma. Porque yo me recuerdo que para yo sacar el resentimiento que ya se había convertido en odio, yo tuve que acercarme a mi familiar y pedir perdón. Tanto así que al comienzo la persona hasta se rió. Y yo me sentía hasta estaba temblando, porque yo dije así, bueno, era ella que me tenía que pedir perdón, no yo a ella, porque fue ella la que me hizo el daño desde que yo estaba pequeña. Entonces, cuando yo pedí perdón, que eso lo aprendí, que tenía que ir yo a pedir perdón, sin esperar que ella pidiera perdón, yo sentí como que un peso salió de la espalda. Yo ya me sentía como más liviana, porque ese odio que yo estaba cargando, ese resentimiento, me estaba haciendo daño. Tanto que yo, cuando iba a dormir, yo no paraba de llorar. O sea, como que yo sentía como que ese odio, ese resentimiento que yo tenía estaba afectándome en todas las áreas, porque yo vivía triste. Y fue ahí cuando yo comencé a ir a la iglesia, comencé a aprender en las reuniones lo que el pastor estaba hablando y comencé a ponerlo en práctica. Tanto que cuando el pastor mencionó que nosotros teníamos que acercarnos, pedir perdón, yo dije, no, el pastor está mal. ¿Cómo que él va a decir que nosotros tenemos que ir a pedir perdón? Para alguien que nos hizo daño. Entonces yo no entendí eso. Solo que ya cuando llegué a la casa yo comencé a pensar y yo dije, no, es verdad. Yo tengo que enfrentarme. No sé cómo va a reaccionar las demás personas, porque la otra persona también, ella piensa que no hizo nada. Sí. Ella, hay un orgullo que ella dice, esta me viene a pedir perdón, pero ¿qué yo hice? ¿Verdad? Y la verdad que ¿quién tiene que estar bien? Somos nosotros. Hoy, por ejemplo, dentro de todo lo que tú tenías, Lizzy,
aparte de rencor, resentimiento, tú también tenías depresión, Sí. tristeza. Sí, tenía o no? depresión. Sufría con depresión. Bastante tiempo. Un aproximado de 4 a 5 años con depresión. Diario, todos los días, día y noche, ¿cómo Sí, era? todos los días. Había algo, era como que durante un tiempo era fuerte, los pensamientos eran fuertes. No podía sacármelo de la cabeza. Había O sea, un momento donde incluso dejé de comer. Ujú. Dejé de comer, no comía nada en todo el día, apenas un vaso con agua y eso me tenía súper delgada a mí también. O sea, la depresión es como esa enfermedad que lo va consumiendo a uno por dentro, ¿verdad? Pero es todo en Y la tú mente. cuando tú entraste con depresión, tú ya tenías ese resentimiento. Sí, ya tenía resentimiento. O sea, primero fue resentimiento, después cayó en depresión, Ujú. más soledad. Sí, Entonces, ve que el resentimiento no tiene nada de Dios. No tiene nada de, es que guardo algo. No, nadie guarda. ¿Quién de verdad nació de Dios? ¿Quién de verdad tiene el Espíritu Santo? No guarda nada. No guarda nada, por muy feo que le hicieron algo, por muy horrible que le hicieron algo. Tal vez tú eres un joven que tus padres te abandonaron. Tus padres no, con ninguno de ellos te criaste. Tú tienes motivos de tal vez guardar resentimiento. Pero si tú quieres estar bien, si tú quieres ser aquel joven que quiere tener paz, que quiere ser feliz, que quiere ser un joven de verdad, alegre, contento, tú tienes que poner de tu parte y sacar ese resentimiento, porque si no, entra resentimiento, entra odio, entra depresión, entra tristeza y comienza a unirse dentro, porque son cosas, Lizzy, internas. Porque todas esas cosas que tú sufrías, que estabas pasando, eran internas, sí, eran internas. no eran de afuera. Entonces son cosas que se van acumulando dentro del joven, dentro de ti tal vez que nos estás viendo. Y te está afectando. Te está afectando, como le dice, que incluso por todas esas cosas y tú ni comías. No comía. ¿Y nada. tu familia qué te decía? ¿Tu mamá? Mi familia era como, te estamos observando, pero no hacía nada porque, o sea, ellos ¿Miraban como normal? Quizás, no, ellos no miraban algo normal. Quizás venían a la iglesia, pero no tenían ese entendimiento, ¿verdad? Quizás, no sé, está pasando algo Ajá, malo, es está algo- pasando Ujú. depresión. Quizás no entendían eso Necesita a nivel ayuda. espiritual. Ujú. Porque después de todo es algo espiritual, ¿verdad? Es el espíritu el que está sufriendo, es el alma la que El está, alma. es el alma la que está pasando ese dolor, ese sufrimiento. Y quizás ellos no lo entendían así. Entonces, para alguien que quiere tener el Espíritu Santo, La pregunta dice, ¿tengo el Espíritu ¿Tengo el Santo? Espíritu Santo? O sea, la No. persona, ella La verdad- asegura que tiene, pero puede, o está preguntando, yo lo tengo, pero tengo resentimiento. pero puede suceder también porque aún uno teniendo el Espíritu Santo, uno va a pasar por injusticias, va a pasar por situaciones difíciles de personas quizás le hicieron algún daño, solo que la diferencia es que cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno guarda el corazón. Claro que en el momento uno se siente como incómodo, se siente triste, quiere entrar el resentimiento, porque quiere entrar, uno es el que decide si quiere dejarlo entrar o inmediatamente no, porque hay algo que habita, que es el Espíritu Santo. Entonces la alma en el momento se siente así triste porque pasa una situación, mira, Julano me hizo esto, me engano, o una persona de confianza que la persona dijo, Porque pero ella, esas cosas ahí, es como todo mundo saca la basura para afuera. Nadie deja la basura dentro. Uno saca la basura para afuera. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, no es que ella mañana alguien no será usado para que yo ensucie mi corazón. No, yo tengo que hacer como la basura. Sacarlo para afuera. hacer Limpiarse. una limpieza. Ujú. Yo no Limpiarse. puedo guardar eso. Y ahora si yo tengo el Espíritu Santo, yo me cuido. Yo me cuido porque yo no quiero perder esa paz, esa alegría, eso que antes no tenía. Por ejemplo, Lice, antes de tú tener el Espíritu Santo, hoy la vida que tú llevas, la paz que tú llevas, la tranquilidad que tú llevas, nada que ver con antes. No, nada que ver con antes. Para nada. No se compara. Tú no tenías paz, no tenías... No Hoy que- podía dormir tampoco, entonces ahora todo eso, ¿verdad? No poder comer por falta de hambre, Ujú. la falta de sueño, la falta de paz, ¿verdad? Con mi familia, en mi entorno, en mí misma, todo eso cambió. Ya no existe todo eso, todas esas tristezas ya no existen. Ahora lo que hay es esa paz, esa certeza de que si yo estoy con Dios, todo puede salir mejor, ¿verdad? Porque como dicen también, puede llegar una persona y decir tal Quiere comentario, molestarte, ¿no? molestar, sí, exacto, querer molestar, pero ahí es donde uno acepta. Ah, sí, yo voy a aceptar esto o no lo voy a aceptar.
Entonces yo decido mejor rechazar eso. Cosa que antes tú guardabas, ¿no? Sí, cosas que antes yo guardaba. Entonces hoy tú mejor desechas, no le prestas atención, porque tú no quieres perder lo que tú recibiste, que es el Espíritu Santo. Entonces, contestando la pregunta, o yo tengo resentimiento, amor, o yo tengo el Espíritu Santo. No puede habitar dos. Porque el resentimiento no es de Dios. Imagina, ¿cuántas cosas? Piensa ahí conmigo. ¿Será que Dios está resentido con el ser humano? Tendría las razones, ¿va? Pero Tendría muchas razones. ¿Será que Dios está resentido con el ser creo yo. humano? Yo creo que el ser humano, si fuera Dios, vendría a juzgar como nosotros. Si fuéramos justos, Sí, si Dios todos, fuera igual. todos estaríamos en una cruz. tanto así que me Seríamos una recordó, tanto así que me recordó en la mañana que estábamos meditando. El Señor Jesús se sentó en la mesa con todos los discípulos. Y fue cuando Pedro le preguntó, ¿verdad? Y él estaba ahí sentado con los discípulos y estaba Judas en la mesa. Y aún sabiendo que Judas lo iba a entregar esa misma noche, él no guardó nada. Él lo trató, yo estábamos meditando ahí en la mañana y él lo trató igual que los demás discípulos. Él no quedó resentido con Judas, ni con los demás discípulos también. Incluso ni con Pedro, porque Judas traicionó a Jesús, mas Jesús nunca guardó nada. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús tampoco quedó resentido con él. Tanto así que después que Jesús resucitó, Pedro recibió el Espíritu Santo. Pedro fue otro Pedro. O sea, Jesús siguió contando con él, aunque lo haya traicionado. Y eso vale para nosotros hoy, que tal vez el joven, él ve como motivo fuerte de yo estar así. No, más yo le aseguro que ese joven también ya diseccionaste a Jesús. Yo aseguro que todos, no solo tú, todos nosotros ya hemos diseccionado a Dios, ya hemos diseccionado al Señor Jesús de una u otra forma, que incluso hasta sería motivo para que Él quedara resentido con nosotros. Mas Él no guarda resentimiento. Y así como Él no guarda resentimiento, yo también no tengo que guardar. ¿Quiénes somos para guardar resentimiento? Por muy fea que sea la situación o por muy fea el momento que uno enfrenta, ¿verdad? Porque no es permanente, eso va a pasar. Pero uno tiene que hacer la diferencia, porque uno es de Dios. Quien tiene el Espíritu Santo se tiene que ver la diferencia. Porque cuando una persona le hizo daño, ella no regresa con otro mal. Ella me hizo esto, ahora la va a pagar y lo voy a hacer lo mismo que ella me hizo. Entonces no es así. Y dentro de los que reciben el Espíritu Santo, dentro de aquellos que reciben el Espíritu Santo, ellos saben que el Espíritu Santo no actuaría así. Ellos saben que quien tiene el Espíritu Santo no actuaría de esa forma. Quien tiene el Espíritu Santo actuaría diferente a como el mundo actúa. Por eso que incluso tiene otra pregunta aquí que nos dejaron, que los jóvenes nos dejaron aquí, que dice así: ¿por qué es necesario el Espíritu Santo? Leímos una pregunta primero. Si yo tengo el Espíritu Santo, ¿puedo guardar rencor? Aquí tengo otra pregunta. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si yo quiero tener un carácter diferente, y principalmente si yo quiero ser salvo, ¿por qué que es necesario el Espíritu Santo? Porque si no, yo voy a ser un joven que seré igual que todo el mundo. Y yo no puedo aceptar ser un joven igual que todo el mundo. Tengo que ser un joven con paz, con alegría, con felicidad. Un joven con amor, un joven que perdona, un joven que no guarda nada, un joven que tiene mente tranquila, pensamientos tranquilos, que tiene deseo de vivir y no deseo de morir. O sea, todo eso parece difícil, Liz. Pero es posible si el joven tiene, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? 21 años. 21 años. ¿Cuánto tiempo tiene que venir a la iglesia? Bueno, desde pequeña, la verdad, mi mamá venía a la iglesia cuando ella estaba embarazada de mí. Ya cuando yo nací, pues ella seguía viniendo y las obreras eran las que me cuidaban en la EBI. ¿Y cuánto tiempo tienes tú que te entregaste así de verdad? Entregarme de verdad, 2 años. 2 años. Entonces, de 21 años, 19 años que estaba ahí. Solo existiendo. Existiendo, viviendo en la iglesia, venía, me iba, me perdía. Pero ¿qué te entregaste? 2 años. 2 años.
Y de de los 21 años, Liz, ¿los 19 años fueron mejores o estos 2 años han sido mejores? Estos 2 años han sido mejores. Es total, es una felicidad. O sea, de 19 años, que es más tiempo, ¿tú has estado mejor o has vivido mejor estos últimos 2 años? Sí, esos 2 años. ¿Más por qué? Por Porque, causa sí, del Espíritu Santo. porque todo lo he entregado a Dios prácticamente. Todo lo he entregado. Y eso es lo que hace la diferencia. A veces el joven dice, no, pero es que es difícil perdonar, es difícil pedir perdón, es difícil no guardar rencor, es difícil esto, es difícil no pecar, es difícil no caer en tentación, es difícil, es verdad, es difícil. Mas para eso es necesario el Espíritu Santo. ¿O no, amor? La pregunta es, ¿por qué es necesario el Espíritu Santo? Me recordó así también, por ejemplo, cuando uno va para otro país, necesita un pasaporte, ¿verdad? Ella necesita hacer trámites que lleva procesos, que no es fácil para sacar un pasaporte, necesita hacer filas, una cita, llegar a la hora y todo, ¿verdad? Y ella todavía da un chequeo si realmente es ella para aprobarla, ¿verdad? Y lo mismo es con el Espíritu Santo, ¿verdad? Quizás no hay comparación con un pasaporte porque es un simple papel, pero que tiene mucho valor. Y el Espíritu Santo es lo mismo. Cuando una persona muere, ella tiene un lugar, un destino, sea para el cielo, sea para el infierno. Y ella necesita ese pasaporte. Para ir al cielo necesita un pasaporte que representa el Espíritu Santo. Incluso la Biblia dice, Pablo dijo así, que quien no tiene el Espíritu de Cristo, ese ahí no es de él. No es de él. O sea, quien no tiene el Espíritu Santo no pertenece a Dios. Y una de los puntos así, o una de las señales principales cuando un joven o cuando una persona recibe el Espíritu Santo es que él se considera hijo de Dios. O sea, él comienza a experimentar con padre e hijo. O sea, cuando uno, la oración cambia, hasta para hablar con Dios, uno ya no lo trata así como una oración como cuando comenzó. Uno ya lo trata como un padre, como usted padre trata a un papá. O sea, usted no tiene miedo de pedirle a su papá algo que usted necesite. Usted necesita algo para el colegio, que necesita algo que le compre algún par de zapatos. Usted va y le dice, papá o papi, necesito que me compre, o deme dinero para el bus, o mire esto. Usted tiene esa autoridad de hablarle a su padre así. Usted no le pide un particular, porque si usted le pide a un particular hasta con pena, ¿será que usted me regala o me presta a un particular? Pero con Dios, que representa al Padre, una vez que una persona recibe el Espíritu Santo, se torna hijo de Dios. Usted tiene todo el derecho de pedir a su Padre. Y por eso que el joven tiene que entender, tú que nos estás viendo por YouTube, tú que nos estás viendo en nuestro canal Telered 21, acércate a la FJU, porque la FJU, Liz, te ayudó para vencer todas esas situaciones y recibir el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo y mi salvación también, ¿verdad? Porque es eso, la salvación. Y incluso, Liz, dentro de la FJU, el joven logra entender cosas que tal vez dentro de la iglesia, dentro de la reunión, tal vez no la logra agarrar. Y dentro de la FJU, el joven logra entender cómo vencer el rencor, cómo recibir el Espíritu Santo. Por eso que Liz, el joven tiene que estar en la FJU. Sí, tiene que participar de los sábados, ¿verdad? ¿A qué horas tenemos los sábados, Liz? A la 1:30. Aquí en el templo de la fe sí es, a la 1:30. A la 1:30 todos los sábados. Este sábado tiene que venir porque tenemos la competencia de las tribus. Liz está ¿en qué tribu está, Liz? Judá. En Judá, que va como un escalón arriba, pero ¿por en cuánto? Vamos a ver este mes. Vamos a ver este mes. Entonces, este sábado a la 1:30 de la tarde en nuestra central de la FJU aquí en Comayagüela, en la 7ª calle, entre 4ª y 5ª avenida. Aquí están nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Tienes el número aquí de WhatsApp para que nos escribas, nos llames. Tienes una pregunta, tienes una duda, quieres dejar una pregunta también para que la contestemos en el próximo programa. Tú puedes dejar la pregunta, quieres agarrar fuerza para vencer ese rencor como Lizzy venció el rencor. Acércate a la FJU más cercana a tu casa. También tenemos una FJU no solo aquí en Tegucigalpa, en San Pedro, en Comayagua, en todo el país hay una FJU que está dispuesta, como tenemos el lema, juntos y mezclados, para ayudarte, para extender la mano. Nuestra participación está llegando aquí al final. Amor, fue un placer, fue un gusto estar aquí hoy en el podcast. Fue un placer, como yo siempre digo, un placer. Y ven a conocer los proyectos de la FJU para que tú puedas
estar en alguno de ellos, en los proyectos. ¿Liz hace parte de qué proyecto? De cultura. Liz es de cultura, baila, canta, danza, hace, Yo bailo. hace de todo, el proyecto cultura. También. Entonces, Un poquito Lizzy, de todo. un gusto, un placer haber estado contigo Un hoy. placer. Y va a seguir viniendo, no es la última. Claro. Tiene más plática para contarnos todavía, ¿verdad? Hay que Sí, la dejar verdad que sí. un antes y un después, que tenemos fotos de ella. Van a Porque pasar ya el ahí tiempo no da, entonces puede Ya no pasar da. ahí unas fotos de ella. del antes y del después de Liz. ¿Está bien? Con su permiso, y será hasta la próxima con su programa FJU CAS. Nos vemos. Hasta la próxima. FJU Cast, conecta el podcast. FJU, comparte el podcast. FJU.